10 misterios de la antigüedad que desafían lo conocido. Una exploración profunda a través del tiempo. El espacio y lo inexplicable desde los confines más remotos del planeta hasta las profundidades de la historia humana. Hay misterios que han sobrevivido al paso del tiempo como ecos de un pasado que aún no comprendemos del todo. En este viaje nos adentraremos en 10 de los enigmas más fascinantes de la antigüedad. Monumentos colosales, artefactos avanzados y estructuras imposibles que desafían nuestra comprensión tecnológica, histórica y espiritual. Cada uno de estos casos no solo nos invita a preguntarnos cómo se construyeron, sino también por qué, quién o qué los inspiró y si tal vez no somos los primeros en alcanzar niveles tan elevados de conocimiento. 1. El disco genético de Colombia, han tallado hace milenios en medio de las selvas colombianas. Oculto entre raíces ancestrales y piedras cubiertas de musgo, yace un artefacto que parece haber sido creado fuera de su tiempo. El disco genético de Colombia. Este disco de piedra, descubierto en una región remota del país sudamericano, contiene grabados que algunos investigadores interpretan como representaciones de células, microorganismos e incluso la estructura del ADN, algo impensable para una civilización sin microscopios ni biología moderna. Datos históricos y científicos adicionales. Se cree que tiene entre 2000 y 3000 años de antigüedad, aunque algunas teorías sugieren que podría ser aún más antiguo. Los análisis geológicos indican que está hecho de una mezcla de minerales poco comunes en la región, incluyendo cuarzo y feldespato, lo que plantea la posibilidad de que haya sido fabricado en otro lugar y transportado. Algunos expertos sugieren que podría ser parte de una tradición simbólica donde los símbolos representaban conceptos espirituales relacionados con la vida, la fertilidad y el origen de la humanidad. Pregunta retórica: ¿cómo pudieron civilizaciones antiguas haber capturado con tanta precisión la complejidad de la vida a nivel celular? Descubrimientos recientes 2024. Estudios de resonancia magnética realizados sobre el disco muestran patrones internos que sugieren una posible estructura codificada, como si contuviera información almacenada. Investigadores independientes han comparado sus diseños con secuencias genéticas modernas, encontrando coincidencias sorprendentes en ciertos segmentos. Teoría polémica. Algunos creen que el disco podría haber sido dejado por una civilización perdida con conocimientos avanzados, o incluso por visitantes extraterrestres que sembraron la semilla del conocimiento biológico en la Tierra. Punto 2. Las cabezas olmecas, gigantescos rostros de piedra en el corazón de la selva mexicana, entre raíces ancestrales y sombras eternas. Se alzan gigantescos rostros de piedra que miran al infinito. Estas cabezas olmecas, esculpidas hace más de 3,000 años, son monumentos de hasta 40 toneladas y más de 3 metros de altura, que han dejado perplejos a arqueólogos e historiadores desde su descubrimiento. Pero no solo son grandes por su tamaño, representan un misterio de proporciones épicas. ¿Quién las talló? ¿Por qué se hicieron? ¿Cómo pudieron moverse bloques tan colosales sin ruedas ni herramientas metálicas? Contexto histórico: la civilización madre de Mesoamérica. La civilización olmeca floreció entre el 1200 y el 400 a. En lo que hoy es el sur de México, especialmente en las regiones de Veracruz y Tabasco, es conocida como la cultura madre de Mesoamérica, ya que influyó en sociedades posteriores como los mayas, zapotecas y aztecas. Sin embargo, a pesar de haber sido pioneros en muchos aspectos culturales, religiosos y artísticos, los olmecas dejaron pocos registros escritos claros, lo que ha hecho aún más difícil desentrañar sus verdaderas intenciones detrás de estas enormes esculturas. Curiosidades sobre su construcción: fueron talladas en basalto, una roca extremadamente dura. El material fue transportado desde canteras ubicadas a más de 100 kilómetros de distancia. Algunas cabezas muestran signos de haber sido pulidas y refinadas tras ser colocadas, lo que sugiere que eran objetos de reverencia constante. ¿Qué representaban? Aunque hay múltiples teorías, ninguna ha logrado consenso absoluto entre los expertos. Algunas de las hipótesis más aceptadas incluyen retratos de gobernantes o líderes. Muchos arqueólogos creen que estas cabezas representaban a jefes o reyes olmecas, inmortalizados en piedra como símbolos de poder y autoridad. Símbolos rituales o deportivos. Algunos estudiosos sugieren que ciertas características faciales podrían estar relacionadas con ceremonias o competencias físicas similares a los gladiadores romanos, manifestaciones divinas o mitológicas. Otra teoría indica que podrían representar dioses, espíritus protectores o figuras legendarias del panteón olmeca. Pero tal vez una de las teorías más controversias sea esta. Teoría polémica 2023. Contacto con África antigua. Algunos investigadores independientes han señalado similitudes entre las características faciales de las cabezas olmecas y rasgos típicos de poblaciones africanas antiguas. Esto ha llevado a sugerir que podría haber habido contactos transoceánicos entre África y América miles de años antes de lo que la historia convencional reconoce, aunque esta teoría sigue siendo altamente cuestionada por la comunidad científica tradicional. Plantea una pregunta fascinante: ¿podría haber existido un intercambio cultural o tecnológico entre continentes mucho antes de lo que pensamos?
Técnicas de transporte y tallado. Dado que los olmecas no contaban con ruedas, animales de carga ni herramientas de metal, el transporte y tallado de estos bloques representa un desafío monumental. Se cree que usaron troncos como rodillos para mover los bloques, sistemas rudimentarios de poleas hechos con cuerdas, vegetales y palancas de madera, miles de trabajadores organizados en turnos intensivos. El proceso de tallado pudo haber implicado el uso de martillos de cuarzo y arena abrasiva, técnicas que se han replicado experimentalmente con éxito limitado. Leyendas locales y misterios inexplicables según leyendas transmitidas oralmente por comunidades indígenas cercanas. Las cabezas fueron creadas por manos invisibles o incluso bajaron del cielo. En algunas versiones, se dice que los rostros cambiaron de expresión durante la noche o que emiten sonidos bajos cuando sopla el viento. Estas historias, aunque no tienen fundamento científico comprobable, añaden una capa de misterio adicional a estas estructuras. Pregunta final: ¿un mensaje perdido en el tiempo? ¿Qué intentaban comunicar los olmecas al crear estas esculturas colosales? ¿Eran advertencias, recordatorios de poder o simplemente una forma de honrar a aquellos que guiaron su civilización? Lo que sí parece claro es que las cabezas olmecas no fueron simples obras de arte, sino mensajes esculpidos en piedra, destinados a trascender el paso del tiempo. Punto 3. El templo de Kailasa, una montaña convertida en templo en la región de Yora, en India. Se encuentra uno de los templos más asombrosos jamás construidos, el templo de Kailasa, pero no es solo un templo cualquiera, fue excavado directamente de la montaña, desde arriba hacia abajo, en una sola pieza de roca volcánica. Este templo, dedicado al dios hindú Shiva, es considerado una de las maravillas de la ingeniería antigua, con más de 80 metros de largo por 40 de ancho y una altura que supera los 30 metros. Este monumento único en el mundo no solo impresiona por su tamaño, sino por cómo fue creado. Contexto histórico y religioso. El templo está dedicado al monte Kailash, una montaña sagrada en el Himalaya donde, según la mitología hindú, reside Shiva. Construir un templo que imitara esa morada divina fue un acto de devoción sin precedentes. Se cree que fue ordenado por el rey Krishna I, perteneciente a la dinastía Rashtrakuta, alrededor del año 756 d.C. Su objetivo era demostrar el poder espiritual y político de su reinado mediante una obra que desafiara la lógica constructiva. Características únicas de su construcción: fue excavado en una sola pieza de roca basáltica, sin separarla del suelo. Se calcula que se extrajeron más de 200,000 toneladas de roca para darle forma. No se utilizaron pegamentos ni materiales externos, todo es parte de la misma montaña. ¿Cómo se hizo? A diferencia de otros templos que se construyen agregando bloques uno encima de otro, el templo de Kailasa se construyó desde arriba hacia abajo, como si alguien estuviera limando una montaña para revelar una estructura perfectamente esculpida debajo. Los pasos posibles habrían sido: 1. Excavación vertical desde la cima de la montaña. 2. Tallado de fachadas, columnas y reliefs usando herramientas de hierro y bronce. 3. Construcción de patios internos, escaleras y cámaras sagradas dentro de la roca. 4. Acabado final con pinturas, incrustaciones y detalles decorativos. Ingeniería avanzada para su época para lograr semejante hazaña. Se necesitaba un equipo de miles de artesanos, canteros y arquitectos, un sistema de organización social y laboral extremadamente eficiente, conocimiento avanzado de física, resistencia de materiales y diseño estructural. Es importante recordar que esto ocurrió en el siglo VIII, mucho antes de que Europa saliera de la Edad Oscura. Diseño arquitectónico y simbolismo. El templo tiene una planta rectangular y está rodeado por una serie de galerías y pilares tallados. En el centro se encuentra el Garbhagriha, el Sancta Sanctorum, donde se aloja la imagen principal de Shiva. Además, el templo contiene escenas mitológicas esculpidas en relieve, representaciones de animales sagrados como elefantes, leones y águilas, columnas con diseños geométricos y motivos florales. Todo esto sugiere que el templo no solo era un lugar de culto, sino también un centro de aprendizaje y meditación. Investigaciones modernas y nuevas teorías. Recientes estudios geofísicos han detectado cavidades ocultas bajo el templo, lo que ha generado especulaciones sobre cámaras secretas o sistemas subterráneos aún no explorados. Además, algunos investigadores sugieren que el templo podría tener propiedades acústicas o energéticas desconocidas, ya que ciertos puntos del recinto producen efectos de resonancia que alteran la percepción sensorial. Teorías alternativas. Tecnología perdida. Una minoría de teóricos sostiene que el templo de Kailasa no pudo haber sido construido con las herramientas disponibles en la época, y proponen que los antiguos hindúes tuvieran acceso a técnicas perdidas de corte por calor, vibración o incluso levitación, aunque no hay evidencia concluyente que respalde estas teorías. Lo cierto es que el templo sigue generando preguntas que la arqueología convencional aún no puede responder. Reflexión final. ¿Fue una obra humana o divina? El templo de Kailasa no es solo una obra de arte o arquitectura. Es un testimonio del ingenio humano,
de la fe inquebrantable y del deseo de conectarse con algo más grande que nosotros mismos. Su mera existencia nos invita a preguntarnos ¿cuánto sabían realmente nuestros antepasados? ¿Y cuánto hemos olvidado? Punto 4. En el obelisco inacabado de Asuán. El monumento que nunca vio la luz en las arenas doradas del antiguo Egipto, donde los faraones una vez gobernaron con un poder absoluto. Se encuentra un monumento que, a pesar de estar incompleto, es uno de los enigmas más impresionantes de la historia humana. El obelisco inacabado de Asuán. Es Chicolosu Gigraunitu, aún unido a la roca madre de la cantera donde fue tallado. Es un testimonio de la ambición y habilidad de los antiguos egipcios, pero también es una ventana única a su tecnología, organización social y creencias, historia y contexto en la era de Hatshepsut. Este fue un periodo de gran prosperidad y desarrollo arquitectónico en Egipto. Sin embargo, uno de los proyectos antiguos, el obelisco inacabado, fue iniciado durante el reinado de Hatshepsut, una de las pocas faraonas en la historia egipcia. Alrededor del siglo XV, Alto Hatshepsut, conocida por su visión y ambición, ordenó la construcción de múltiples templos y monumentos, incluyendo el famoso templo de Deir el-Bahari, una obra maestra de la arquitectura egipcia. Ambiciosos de su reinado fue la creación de un obelisco gigantesco que superaría en tamaño a cualquier otro jamás erigido. Características del obelisco: altura en 42 metros, peso a más de 1000 toneladas, material en granito rojo de Asuán, uno de los materiales más duros y resistentes utilizados por los egipcios. Propósito: probablemente un monumento religioso dedicado al dios Sol Ra, símbolo de poder y divinidad. Este obelisco habría sido el más grande jamás construido en la historia de Egipto, superando incluso al famoso obelisco de Luxor y al obelisco de Karnak. ¿Cómo se construye un obelisco? Aunque los egipcios no contaban con herramientas metálicas modernas, lograron un nivel de precisión asombroso. El proceso incluía una selección de la piedra en C. Buscaba un bloque de granito sin grietas ni impurezas. 2. Talados se usaban mazos de cuarzo, cuerdas vegetales y cuñas de madera mojadas para fracturar el granito. 3. En transporte se cree que se usaban troncos como rodillos, sistemas de poleas rudimentarias y cientos de trabajadores organizados. Este defecto, aunque hoy podría ser corregido con técnicas modernas, en la antigüedad era considerado irreparable. Para los egipcios, un monumento con fallas físicas era impuro y no podía ser ofrecido a los dioses. 4. Erigido en C. Empleaban rampas y contrapesos para levantar el obelisco y mantenerlo erguido. Esta decisión nos permite observar, por primera vez, cómo se trabajaba un monolito de tal magnitud. Podemos ver las herramientas de trabajo, las marcas de los canteros, e incluso los métodos de extracción que usaban hace más de 3500 años. Pero en el caso del obelisco inacabado, algo salió mal. El error que lo detuvo todo durante el proceso de tallado: apareció una grieta en la base del bloque. Un obelisco dañado no solo era imperfecto, sino inadecuado para el culto divino. El obelisco fue abandonado, quedando para siempre unido a la roca de la que fue extraído. Era mejor dejarlo donde estaba como un testimonio silencioso de una ambición fallida. ¿Por qué no se reutilizó? Una de las preguntas más intrigantes es por qué los egipcios no intentaron reutilizar el granito para otros proyectos. La respuesta parece estar en sus creencias religiosas. Aunque no hay pruebas concluyentes, el nivel de precisión y el tamaño de algunas estructuras egipcias continúan alimentando estas hipótesis. Los obeliscos no eran simples monumentos, eran símbolos sagrados, representaciones del rayo de luz solar que conectaban el cielo con la tierra. Por lo tanto, el error no solo invalidaba el proyecto, sino que lo convertía en algo cargado de mala suerte o maldición. Es un testimonio de la grandeza y los límites humanos. Es un recordatorio de que incluso las civilizaciones más avanzadas enfrentaban desafíos insuperables. Y es una ventana única a cómo se trabajaba en una de las culturas más fascinantes de la historia. Descubrimientos modernos. El obelisco inacabado ha sido estudiado por arqueólogos, ingenieros y especialistas en historia antigua. Algunos descubrimientos clave incluyen marcas de herramientas que muestran cómo se tallaba el granito, patrones de corte que indican el uso de técnicas avanzadas de fractura controlada, análisis de la grieta que confirma que no era viable continuar con la extracción. Estos hallazgos han permitido reconstruir cómo se fabricaban los obeliscos y cómo se transportaban, aunque muchas dudas persisten. Teorías alternativas. Tecnología perdida. Algunos teóricos sugieren que los egipcios usaron técnicas de corte por vibración, levitación acústica o incluso materiales fundidos para crear estructuras colosales. Reflexión final en el testimonio de un fracaso. El obelisco inacabado de Asuán no es solo una obra fallida. ¿Qué otros secretos yace aún en la cantera, esperando a ser descubiertos? Punto 5. El templo de Kailasa. El templo tallado en una montaña en la región de Yora, en India. Se encuentra uno de los templos más asombrosos jamás construidos, el templo de Kailasa, pero no es solo un templo cualquiera, fue excavado directamente de la montaña, desde arriba hacia abajo.
en una sola pieza de roca volcánica. Este templo, dedicado al dios hindú Shiva, es considerado una de las maravillas de la ingeniería antigua, con más de 80 metros de largo por 40 de ancho y una altura que supera los 30 metros. Este monumento único en el mundo no solo impresiona por su tamaño, sino por cómo fue creado. Contexto histórico y religioso. El templo está dedicado al monte Kailash, una montaña sagrada en el Himalaya donde, según la mitología hindú, reside Shiva. Construir un templo que imitara esa morada divina fue un acto de devoción sin precedentes. Se cree que fue ordenado por el rey Krishna I, perteneciente a la dinastía Rashtrakuta, alrededor del año 756 DC. Su objetivo era demostrar el poder espiritual y político de su reinado mediante una obra que desafiara la lógica constructiva. Características únicas de su construcción: fue excavado en una sola pieza de roca basáltica, sin separarla del suelo. Se calcula que se extrajeron más de 200,000 toneladas de roca para darle forma. No se utilizaron pegamentos ni materiales externos, todo es parte de la misma montaña. ¿Cómo se hizo? A diferencia de otros templos que se construyen agregando bloques uno encima de otro, el templo de Kailasa se construyó desde arriba hacia abajo, como si alguien estuviera limando una montaña para revelar una estructura perfectamente esculpida debajo. Los pasos posibles habrían sido: 1. Excavación vertical desde la cima de la montaña. 2. Tallado de fachadas, columnas y reliefs usando herramientas de hierro y bronce. 3. Construcción de patios internos, escaleras y cámaras sagradas dentro de la roca. 4. Acabado final con pinturas, incrustaciones y detalles decorativos. Ingeniería avanzada para su época. Para lograr semejante hazaña, se necesitaba un equipo de miles de artesanos, canteros y arquitectos, un sistema de organización social y laboral extremadamente eficiente, conocimiento avanzado de física, resistencia de materiales y diseño estructural. Es importante recordar que esto ocurrió en el siglo VIII, mucho antes de que Europa saliera de la Edad Oscura. Diseño arquitectónico y simbolismo. El templo tiene una planta rectangular y está rodeado por una serie de galerías y pilares tallados. En el centro se encuentra el Garbhagriha, el Sancta Sanctorum, donde se aloja la imagen principal de Shiva. Además, el templo contiene escenas mitológicas esculpidas en relieve, representaciones de animales sagrados como elefantes, leones y águilas, columnas con diseños geométricos y motivos florales. Todo esto sugiere que el templo no solo era un lugar de culto, sino también un centro de aprendizaje y meditación. Investigaciones modernas y nuevas teorías. Recientes estudios geofísicos han detectado cavidades ocultas bajo el templo, lo que ha generado especulaciones sobre cámaras secretas o sistemas subterráneos aún no explorados. Además, algunos investigadores sugieren que el templo podría tener propiedades acústicas o energéticas desconocidas, ya que ciertos puntos del recinto producen efectos de resonancia que alteran la percepción sensorial. Teorías alternativas. Tecnología perdida. Una minoría de teóricos sostiene que el templo de Kailasa no pudo haber sido construido con las herramientas disponibles en la época, y proponen que los antiguos hindúes tuvieran acceso a técnicas perdidas de corte por calor, vibración o incluso levitación, aunque no hay evidencia concluyente que respalde estas teorías. Lo cierto es que el templo sigue generando preguntas que la arqueología convencional aún no puede responder. Reflexión final. ¿Fue una obra humana o divina? El templo de Kailasa no es solo una obra de arte o arquitectura. Es un testimonio del ingenio humano, de la fe inquebrantable y del deseo de conectarse con algo más grande que nosotros mismos. Su mera existencia nos invita a preguntarnos: ¿cuántos sabían realmente nuestros antepasados? ¿Y cuánto hemos olvidado? Punto 6. El monolito de Baalbek, gigantismo milenario en el corazón del Líbano, entre las montañas del Valle de Bekaa. Se alza una estructura tan colosal que parece desafiar no solo la lógica constructiva, sino también las leyes de la física. Este es el monolito de Baalbek, también conocido como la Piedra del Sur, uno de los bloques de piedra más grandes jamás tallados por manos humanas. Este monolito, aún enterrado parcialmente en su cantera original, tiene dimensiones asombrosas: longitud, más de 20 metros; ancho, aproximadamente 5 metros; altura, unos 4 metros; peso estimado, alrededor de 1,000 toneladas. Este titán de piedra caliza yace en lo que se conoce como la cantera de Baalbek, cerca del templo romano de Júpiter, y forma parte de un misterio que ha desconcertado a arqueólogos e ingenieros durante siglos. Historia y contexto. Un lugar sagrado a través de civilizaciones. Baalbek, antiguamente conocida como Heliópolis, fue un importante centro religioso desde tiempos prehistóricos. Su ubicación estratégica atrajo a múltiples civilizaciones. Fenicios veneraban allí a su dios Baal, del cual deriva el nombre actual. Romanos construyeron sobre estructuras más antiguas el templo de Júpiter, uno de los más grandes del Imperio Romano. Civilizaciones aún más antiguas. Hay indicios de que el sitio pudo haber sido sagrado incluso antes de los fenicios. El templo romano está construido sobre una base monumental compuesta por 3 bloques colosales llamados los trilitos, cada uno de ellos pesando más de 800 toneladas.
Pero incluso estos gigantes palidecen ante el tamaño del monolito inacabado que permanece en la cantera. ¿Cómo fue tallado y qué propósito tenía? Aunque no hay registros claros sobre quién lo talló ni cuándo exactamente. La mayoría de los expertos coinciden en que este bloque fue cortado y preparado para ser trasladado y erigido como parte de una estructura aún mayor. Algunas teorías sugieren que podría haber sido parte de una plataforma o altar ceremonial dedicado a divinidades ancestrales. Tal vez formaba parte de un templo aún más grande que nunca llegó a construirse. Otros creen que podría haber tenido un propósito simbólico o energético, más que práctico. Lo que sí es claro es que su tamaño y precisión indican un conocimiento avanzado de ingeniería y transporte de materiales, mucho más allá de lo que se espera de las tecnologías disponibles en aquella época. Técnicas de construcción, ¿cómo lo lograron? La pregunta más intrigante sigue siendo cómo pudieron tallar, mover y colocar bloques de tal magnitud sin grúas modernas, ruedas o maquinaria pesada. Algunas hipótesis incluyen uso de rampas y sistemas de poleas rudimentarias. Se cree que miles de trabajadores usaron troncos como rodillos y cuerdas vegetales para arrastrar los bloques. Técnica de corte por vibración o calor. Algunos investigadores sugieren que se usaron métodos perdidos de corte térmico acústico, capaces de moldear la piedra sin herramientas metálicas. Conocimiento geofísico avanzado. Ciertas teorías apuntan a que el lugar fue elegido no solo por su importancia religiosa, sino por sus propiedades energéticas o magnéticas, aunque ninguna de estas teorías ha sido demostrada definitivamente. Todas reflejan el nivel de admiración y misterio que genera esta obra. Comparación con otras estructuras para entender lo impresionante que es el monolito de Baalbek. Basta compararlo con otros monumentos famosos. Piedra de Sacsayhuamán, Perú. Algunas piedras llegan a pesar hasta 200 toneladas. Obelisco inacabado de Asuán, Egipto, pesa alrededor de 1,000 toneladas. Pero está incompleto. Megalitos de Stonehenge, Reino Unido, cada uno pesa entre 25 y 50 toneladas. Ninguno alcanza el tamaño del monolito de Baalbek, lo que lo convierte en una de las mayores hazañas de ingeniería de la antigüedad. Teorías alternativas, fuerzas extraterrestres o tecnología perdida. Una minoría de teóricos sostiene que el monolito de Baalbek y las estructuras circundantes no pudieron haber sido construidas por humanos con la tecnología disponible en ese momento. Algunas teorías extremas sugieren intervención extraterrestre, que visitantes de otro mundo ayudaron a los constructores con técnicas avanzadas de levitación o manipulación de materiales. Civilización perdida, que Baalbek fue construida por una cultura olvidada con conocimientos tecnológicos superiores, posiblemente incluso anterior a la historia convencional. Aunque estas ideas no tienen respaldo científico sólido, reflejan cómo el misterio de Baalbek continúa alimentando la imaginación humana. Leyendas locales y misterios adicionales. Las leyendas locales añaden otra capa de misterio al lugar. Se dice que Baalbek fue fundada por los gigantes, una raza de seres de tamaño y fuerza descomunales mencionados en diversas mitologías. Según estas historias, los gigantes habrían levantado estos bloques monumentales como parte de sus templos y fortificaciones, dejando detrás de ellos las huellas de una civilización que desapareció sin dejar más rastro que sus prodigiosas obras de piedra. Otras leyendas vinculan el lugar con Adán y el Edén, afirmando que Baalbek fue el primer lugar donde el hombre puso sus pies después de ser creado. Reflexión final. ¿Qué nos dice Baalbek sobre nuestro pasado? El monolito de Baalbek no es solo una curiosidad arqueológica. Es un testimonio de la habilidad humana, del deseo de crear algo que trascienda generaciones, y de la necesidad de conectarse con algo más grande que nosotros mismos. Su sola existencia nos invita a preguntarnos cuántos sabían realmente nuestros antepasados y cuánto hemos olvidado. Punto 7. Las ruinas de Nenmadol, la Venecia del Pacífico, en medio del Océano Pacífico, alejado de rutas comerciales y civilizaciones conocidas. Se encuentra una ciudad construida sobre islotes artificiales unidos por canales. Nenmadol, un complejo arqueológico que desafía la lógica y la comprensión moderna. Ubicado en la isla de Pohnpei, en Micronesia, Nenmadol es conocido como la Venecia del Pacífico, aunque su significado histórico y cultural va mucho más allá de su belleza visual. Historia y contexto. Capital de una dinastía legendaria, Nenmadol fue el centro político y ceremonial de la dinastía Saudeleur, que gobernó Pohnpei durante casi 500 años, desde el siglo XII hasta el XV d.C. Sin embargo, estudios recientes sugieren que el sitio pudo haber sido habitado y utilizado desde épocas mucho más antiguas. La ciudad abarca más de 100 islotes artificiales, muchos de los cuales están construidos con bloques de basalto que pesan hasta 50 toneladas cada uno. Estos bloques fueron transportados desde canteras distantes y apilados con una precisión que hoy resulta difícil de explicar. Características únicas de su construcción: islotes artificiales, creados mediante la acumulación de bloques de coral y roca volcánica. Canales interconectados permitían el movimiento de personas y mercancías entre los distintos sectores de la ciudad. Edificios ceremoniales y residenciales, incluyendo templos, tumbas reales y palacios, todos construidos con bloques colosales. Uno de los edificios más emblemáticos es Tenwen,
Un conjunto de estructuras que incluye cámaras funerarias y salas ceremoniales, muchas de las cuales aún no han sido exploradas completamente. ¿Cómo se movieron los bloques? Esta es la gran incógnita que rodea Nenmadol. ¿Cómo logró una civilización sin ruedas? Animales de carga ni herramientas metálicas mover bloques de hasta 50 toneladas a través del mar y apilarlos con tanta precisión? Algunas teorías incluyen uso de troncos como rodillos y balsas de madera para transportar los bloques desde las canteras hasta el sitio, sistemas de palancas y contrapesos, similares a los utilizados en otras culturas antiguas, técnicas perdidas de levitación o sonido, teorías menos aceptadas científicamente, pero que generan interés entre investigadores independientes. Aún así, la dificultad de replicar tales hazañas con las herramientas disponibles hace que muchos se pregunten si hubo ayuda externa o tecnológica. Teorías polémicas, contacto con civilizaciones lejanas. Algunos investigadores han señalado similitudes entre la arquitectura de Nenmadol y estructuras encontradas en América Latina, Asia y Oceanía. Esto ha llevado a sugerir que los constructores de Nenmadol podrían haber mantenido contacto con otras civilizaciones a través de rutas marítimas desconocidas. Otra teoría, aún más controversial, sugiere que Nenmadol fue construido por sobrevivientes de una civilización prediluviana, tal vez incluso atlantes, que llegaron a Pompey tras un cataclismo global. Propósito y caída de la ciudad. Se cree que Nenmadol era una ciudad ceremonial y política, donde vivían los gobernantes y sacerdotes de la dinastía Saudeleur. Era un lugar exclusivo, accesible solo a ciertos grupos sociales. Sin embargo, su caída fue abrupta. Hacia el siglo XV, la dinastía fue derrocada por rebeldes provenientes del interior de la isla, y la ciudad fue abandonada. Hoy cubierta por la vegetación y bañada por el mar, permanece como un testimonio silencioso de una civilización perdida. Posibles funciones astronómicas. Estudios recientes sugieren que ciertas estructuras en Nenmadol están alineadas con eventos celestiales como solsticios y equinoccios, lo que indica que los Saudeleurs tenían un conocimiento avanzado de astronomía. Esto plantea nuevas preguntas. ¿Podrían haber recibido su conocimiento de una fuente externa? ¿O tal vez eran viajeros estelares que simplemente interpretaron el cielo mejor que otras culturas? Reflexión final, un mensaje escondido bajo el agua. Nenmadol no es solo un misterio arqueológico, es un recordatorio de que hay civilizaciones que florecieron, dominaron y desaparecieron sin dejar registros claros. ¿Qué secretos yacen aún bajo sus canales y estructuras sumergidas? ¿Qué mensaje intentaron dejar aquellos que construyeron una ciudad en medio del océano? Mientras las aguas del Pacífico continúan acariciando las piedras de Nenmadol, el misterio sigue intacto, esperando a ser descubierto. 8. Nenmadol, la Venecia del Pacífico en Micronesia, sobre el Océano Pacífico. Se levanta una ciudad construida sobre islotes artificiales conectados por canales. Nenmadol. Hechos clave, usaron bloques de basalto de hasta 50 toneladas. La ciudad fue el centro ceremonial y político de la cultura Saudeleur durante más de 500 años. Su propósito exacto y el método de construcción siguen siendo un misterio. Leyendas locales dicen que los gobernantes podían mover las piedras con ayuda de fuerzas sobrenaturales, realidad o mitología. Posible uso astronómico. Algunas teorías indican que ciertas estructuras están alineadas con el solsticio de verano y otros eventos celestiales. Construcción y tecnología. No hay evidencia de ruedas, animales de carga o herramientas metálicas en la región. Algunos expertos sugieren que se usaron sistemas de palancas, balsas de madera y miles de trabajadores para mover los bloques. Teoría de civilización perdida. Algunos creen que Nenmadol fue construido por una civilización anterior a los Saudeleurs, tal vez incluso prediluviana, con conocimientos tecnológicos que desaparecieron tras algún cataclismo.